Padre, haz lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que hacer en la mente, en el cuerpo, en el corazón de todos los que aquí estamos. Tú sabes muy bien lo que necesitamos, no necesariamente lo que requerimos. Tú sabes lo que necesitamos y danos lo que necesitamos. Danos hoy a través de tu palabra lo que necesitamos. Y Padre, nos conectamos a tu voluntad, nos conectamos a tu corazón, nos conectamos a tu propósito, nos volvemos a lo que tú quieres para nuestras vidas, papá. Quizás siempre hemos estado en ti, pero quizás en corazón, en ánimo, quizás más de alguno se ha dispersado estas últimas semanas y nos volvemos a ti, papá, para que tú puedas hacerte fuerte en nosotros y hacer tu voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, le vamos a dar. El mensaje de hoy se llama Improbables. Y le vamos a poner ahí Improbables parte 1, porque cuando estaba desarrollando el mensaje me di cuenta que esto da para más. Así que le pedí permiso a la pastora Julie, porque le tocaba después predicar. Y vamos a hacerlo en 2 partes. Si es que no en 3, pero espero hacerla en 2. Así es que vamos a hablar de la vida de Gedeón. ¿Alguien no conoce a Gedeón? Se lo voy a presentar hoy día. Vamos a hablar de Gedeón, uno de los tantos improbables que la Biblia nos muestra, la historia bíblica nos muestra acerca de la vida de Gedeón, tremendamente improbable. Y fíjense que al Señor le encanta tomar a gente improbable. ¿Está consciente de eso? De hecho, si usted está acá hoy, usted es una persona súper improbable. Creo que a veces uno se analiza y uno dice, sí, yo creo que cumplo con algo para tal cosa, pero luego cuando vamos analizando en el espíritu y cuando vemos nuestro historial de vida, yo creo que muy pocos de aquí calificarían para poder estar y ser hijos de Dios. Más que estar aquí en la iglesia, ser hijos de Dios. Pero al Señor le encanta cambiar realidades porque hay una intención de su corazón y por eso estamos acá, porque somos predestinados. Fíjense que al Señor le encanta hablar de cosas fantásticas. ¿Cuántos se acuerdan de Sara? ¿Alguien se acuerda de la edad que tenía Sara cuando tuvo su primer hijo? 90, ¿cierto? Dios le da una fuerza sobrenatural a un tipo que se llamaba Sansón. ¿Alguien se acuerda de Sansón? ¿Cierto? Que era casi de manera cinematográfica como Hulk, ¿cierto? También multiplicó 5 panes y 2 peces y le dio de comer a miles de personas. ¿Cuántos se acuerdan de David? David era un insignificante dentro de su familia, sus hermanos, y llegó a ser el rey de Israel. Elías era un tipo que hizo descender fuego del cielo, ¿cierto? Y era una persona, en verdad, que no muchos apostarían por él. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Noé era un arquitecto extraordinario? No, era un simple agricultor que le dijeron, haz un arca, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de José? El hermano menospreciado que llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? El que fue encontrado en un río, en donde pudo haber muerto a los minutos o a las horas, ¿cierto? Pero pasó a ser de la familia real. Y podemos seguir toda la mañana a hablar de historias extraordinarias y fantásticas, porque al Señor le encanta hacer eso. Inclusive si nos vamos más al detalle, lo podemos ver en la vida de Jesús. Cuando Dios prepara a Jesús y su nacimiento inclusive, escoge Mesopotamia, Roma. ¿Dónde nació Babilonia? ¿Dónde nace Jesús? ¿En lo más extraordinario? No, escoge Belén, de Judea, una familia de carpinteros, ¿cierto? Entonces el Señor, si vemos la historia de la Biblia, en realidad casi el 100% se trata de contextos poco probables. Se trata de contextos que no son lógicos. Toda la Biblia está llena de cosas ilógicas. Y una de las primeras cosas que hace Dios en nosotros es romper nuestras estructuras, porque el Evangelio es ilógico, ¿ok? Todo aquel que quiere encontrarle una lógica al Evangelio, le va a costar mucho el Evangelio, porque el Evangelio es ilógico en todo, desde la sanidad, desde porque escoge a personas,
¿Por qué tiene que ser tal o cual? ¿Por qué tiene que sanar de esa manera? ¿Por qué tiene que liberar de esa otra forma? El evangelio es ilógico. Y quiero darte como el primer punto de que si alguien aquí dice, no, yo soy súper así, mejor despréndete porque ríndete. O sea, no luches más, si no vas a lograr nada. Tienes que comprender que el evangelio es ilógico. Y bajo esa premisa vamos a poder comprender un poquito más, porque no lo vamos a hacer en su totalidad, comprender a Dios, ¿cierto? Pero cada vez vamos a conocer un poquito más de Él en la lógica de lo ilógico que es Dios. Entonces, en la lógica ilógica del Señor, Él escoge a alguien que se llamaba Gedeón. Y Dios tiene un sentido del humor muy bueno. Y le dice a Él, todos conocemos la frase con la cual se le conoce a Gedeón. ¿Cierto cuál es? Es que él es esforzado y valiente. El tipo era una comadreja, ¿cierto? Era una gallina y Dios le dice que era un esforzado y valiente. Pero antes de hablar de lo que hizo Gedeón, vamos a hacer el contexto de qué llevó a toda la historia que se desarrolla con Gedeón. Y vamos a ir a Jueces 6. Vamos a leer ahí lo que dice. Estamos muy contentos, muy felices porque hoy día por primera vez estamos funcionando de manera inalámbrica. Así que yo sé que la mayoría de ustedes no tiene idea de lo que estamos hablando. Ven lo mismo que todos los domingos, no le interesa, pero hay un equipo que está feliz. Ya, está bien. Los quise nombrar, por lo menos. Está bien, está bien. Ya, sí, no hay tanto cable. Ya, da lo mismo, ya, vamos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El 7 dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto? El pueblo de Israel sufre persecución, le roban su comida, le roban el ganado, le roban todo. Por 7 años es abrumado. Ahora, eso no se da de la noche a la mañana, sino que la Biblia dice que el pueblo de Israel se alejó del Señor. Y cuando se aleja del Señor, el Señor permite que sus enemigos comiencen a asediarlo. Pero llega un momento en el cual leíamos de que a causa, y esto es súper divertido porque dice, a causa de los madianitas, Israel clama al Señor. O sea, no clama al Señor porque le buscaban, no claman al Señor porque necesitaban de Él, no claman al Señor porque querían más de su fuego, porque querían tener más intimidad con Él, sino que porque le claman a Dios simplemente porque se encontraban perseguidos. ¿Alguien le ha clamado a Dios o se ha vinculado con Dios? No es necesariamente para estar con Él, sino porque está en algún momento de persecución, un momento difícil. Yo creo que sí. ¿Para qué nos vamos a hacer, cierto? Hay momentos en los cuales, a veces en la inmadurez o en los primeros años de cristiano, a veces en la poca relación con Él, pareciera que la única manera de que nos conectamos con Dios tiene que ser en la desesperación, en la persecución. Y eso también le pasó al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios de que el Señor
envía a un profeta y les dice todo lo que ellos no estaban viendo. Y les recuerda que se habían alejado, les recuerda todo lo que hizo por ellos. Entonces, recordamos que luego de ser sacados de Egipto y vagar mucho tiempo, Dios le entrega una tierra la cual estaba habitada o deshabitada. Estaba habitada. Y fue una de las grandes frustraciones de Israel. Porque cuando ellos salen de Egipto, se querían encontrar con un lugar súper piola, sin personas que habitaran, como casas desocupadas, ¿cierto? Animales, ganado, y ellos simplemente ser puestos ahí. Pero la verdad es que se encuentran y el Señor les dice, ustedes van a habitar ahí, pero yo voy a vencer a sus enemigos. Y era un acto de fe también para que ellos le creyeran al Señor. Ahora, es muy importante lo que, me voy a adelantar lo que dice en Jueces 6, 25, parte B, para analizar un poco en qué contexto Israel se vuelve a otros dioses y deja al Señor. Dice, derriba, esta es una instrucción que más adelante el Señor le da a Gedeón, pero quiero linkearlo. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. ¿Sí? Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. ¿Ok? Esto un poco para graficar en qué constaba qué significaba que Israel se fue de la presencia del Señor. Y ahí hay unas imágenes que quiero que, si las tienen por ahí, ¿sí? Vamos a ver la imagen de Acera, que era una diosa, ¿cierto? Que era la madre de todos los dioses, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el padre de Gedeón? Porque lo que le dice Dios a Gedeón dice, derriba el altar que tu padre ha dedicado. ¿Ok? Nos vamos uniendo a la historia, ¿cierto? ¿Quién levanta los altares? Alguien muy cercano a Gedeón, su padre. Y esa es una imagen de la diosa, que en la traducción era la madre de todos los dioses, y también habla de Baal, ¿cierto? ¿Tenemos alguna foto de Baal o no? Que una foto es como más actual de Baal, ya si no está no importa. Ahora voy a decirte la descripción de Acera, que la descripción de Acera es que significaba la que enriquece. Según la mitología antigua, Acera era la esposa de él, quien engendró a 70 dioses, entre ellos Baal, el más famoso. Baal, jefe del panteón cananeo, era el dios de la tormenta y el portador de la lluvia. Era reconocido como el sustentador de la fertilidad, de los cultivos, los animales y las personas. Hace tiempo atrás, ¿se acuerda que hablamos de la cultura de Dios? Y cuando el pueblo de Israel habita y se asenta en estos lugares, empieza a absorber la cultura de esos pueblos. Empieza a mezclarse con lo que creían sus vecinos. Empieza, no solamente eso, sino que cuando salen de Egipto, recordemos que en Egipto también había paganismo. Entonces ellos tuvieron, ¿cuánto tiempo? Si nos recordamos, más de 400 años en Egipto. Absorben una cultura de adoración que no es monoteísta, ¿cierto? Luego de Egipto se establecen un lugar en donde además todos son politeístas y todos además buscan a dioses para que les vaya bien, como dioses de la fertilidad, de la lluvia, y les vaya bien. Ellos buscaron, ¿cierto? Buscaron dioses falsos para que les fuera bien. Y durante 7 años vivieron en conflicto. O sea, vemos que lo que hace el pueblo de Israel es un poco grotesco, sino que no solamente dicen, oh, me olvidé de ir a la iglesia el domingo y me alejé de Dios. No, no tiene que ver con eso. Se trata que ellos comenzaron a adorar, levantaron altares y comenzaron a hacer depravaciones como los que veíamos a través de esos dioses. Y eso llega al corazón del Señor. Y cuando eso llega al corazón del Señor, eso daña a Dios, quien los saca de todo eso, que los establece, quien les provee, y ellos se alejan de lo que es el corazón de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice Dios de Gedeón. Vamos a ir a Jueces 6:11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer.
Gedeón era hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Recuerden que iban a robárselo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. En otras versiones, esforzado y valiente, ¿cierto? Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Quisiera parar ahí la lectura un poco, porque habíamos leído de que ¿quién había levantado los altares de Acera y de Baal? ¿Quién era Joás? El padre de Gedeón. ¿Y qué le dice Gedeón a Dios? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué nos abandonaste? Vemos algún tipo de inconsistencias, ¿cierto? De que como seres humanos a veces no nos damos cuenta de nuestras transgresiones. A veces no nos damos cuenta de lo que nuestra familia ha hecho. No sé si usted ha estado en algún momento de oración y tú le dices al Señor: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué no me respondes? ¿O por qué no sucede algo extraordinario? Y a veces hay cosas que resolver. Hoy el Señor, una de las cosas que nos quiere decir es que antes de toda la provisión que Él tiene para nuestras vidas, hay que solucionar algunos pendientes. A veces queremos que Dios, independientemente de todo, me entregue lo que yo requiero y necesito ahora. ¿Qué era lo que necesitaban los israelitas? Clamaron, recordemos un poquito, ¿por qué clamaban a Dios? Clamaban para que los dejaran tranquilos los pueblos enemigos. Eso era el tema. Muchas veces nosotros oramos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no me hagan más la guerra en la oficina. ¿Oramos para qué? Para que me aumenten las lucas. ¿Oramos para qué? Para que llegue la idónea o el idóneo en otros casos. Y oramos por la respuesta rápida e inmediata. Pero a veces hay que resolver algunos temas primero. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a resolver unos temas primero? Bien, vamos a resolver temas primero. Y esto es lo interesante. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes, también es sarcástico el Señor, y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, nuevamente Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. En este escáner, si usted tuviese que ahora describir a Gedeón, ¿cómo lo describiría? El Señor lo describió como un esforzado valiente, dice: vas, tú vas a conquistar, pero luego empieza un diálogo entre Gedeón, ¿cierto?, el ángel del Señor, y cómo vemos que se desenvuelve Gedeón. Gedeón está lleno de dudas. Gedeón describe su condición y le dice: lo que pasa es que yo soy el de menor rango, importancia en mi familia. Lo que pasa es que mi clan es el más débil de todo Manasés. Y de hecho, después que Dios le da la instrucción, después dice algo que le pasa a algunos cristianos. Les dice: muéstrame una señal. O sea, Dios le había entregado una instrucción, y como Gedeón es tan, ¿cómo decirlo?, inseguro, le dice: mándame una señal. ¿Alguna vez Dios te ha hablado y tú dices: si es de Dios, Dios me tiene que confirmar? Ajá. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho algo y tú lo has puesto en duda? Porque hoy día nos va muy bien en la profunda, porque además, como no hay mucho, tenemos tiempo. No. ¿Sabe por qué nos vamos a ir a la profunda? Para llegar a qué es lo que está en nuestro corazón.
¿Ok? ¿Qué nos hace dudar? ¿Por qué al Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, lo ponemos a prueba? Y a veces alguien, un jefe en la pega, te dice, anda a buscarme un informe, y yo creo que tú no le dices, pero voy a pedir una señal para ver si tengo que ir a pedir el informe. ¿Cierto que no hacemos eso? Si alguien te dice, oye, ¿sabes que tienes que ir donde, no sé, ir a buscar, ir donde el contador y pedir un archivo? Tú no dices, voy a orar si es de Dios o no ir a buscar el archivo. Y realmente nuestra vida la caminamos y la vivimos con muchas certezas en lo natural, pero con muchas incertezas cuando toca obedecer al Señor. Siempre ponemos a prueba al Señor. Ahora, qué difícil es en una relación normal que alguien siempre te esté poniendo a prueba, que alguien no confíe rápidamente en ti. Usted es como que usted quiere con alguien y alguien te dice, nos vamos a juntar tal día, ¿cierto? Y tú dices, ¿nos vamos a juntar? Ya, nos vemos a la 1. Ya, a la 1. Y esa persona está como por 4 días preguntándote, ¿vas a estar o no vas a estar? ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Y no sé, gente que en verdad es muy, quizás un poco, ¿cómo llamarlo? Que cree poco, no lo sé. Y creo que en la vida natural comprendemos lo que son las instrucciones, pero en lo espiritual yo creo que a veces nos cuesta, porque era Dios dándole una instrucción a Gedeón. Y yo te quiero decir que las instrucciones de Dios se obedecen. Amén. No se ponen a prueba. ¿Ok? Las instrucciones de Dios se obedecen. No se ponen a prueba. Yo no me imagino, y que nos da el mayor ejemplo de esto es Jesús. Yo no me imagino a Jesús antes de entrar al madero y de ser crucificado, ¿cierto? Entrar al madero de ser crucificado, poniendo a prueba a Dios. De hecho, él lo que dice es, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero muchas veces nosotros siempre cuestionamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces algunos dirán, no, es que no cuestiono a Dios, sino que cuestiono quien me da el mensaje, ¿cierto? Y voy a pedir confirmación. Hoy día quiero mostrarte que quizás muchos se van a sentir muy familiarizados con Gedeón. Ahora, lo que Gedeón responde trata acerca de un historial de vida. ¿Cuál era el historial de vida de Gedeón? Gedeón era un agricultor. Y viene el Señor y ¿qué le dice? Vas a ser un guerrero, un general y vas a vencer. ¿Alguien aquí es chef? ¿No? Ya. ¿Alguien aquí es ingeniero? ¿En algo, en lo que sea? ¿Ingeniero en lo que sea? Ya. ¿Qué pasa si el Señor ahora le dice, terminado el culto van a hacer una torta? ¿Una torta de qué torta le gusta a usted? De helado. Una torta de helado. Una torta compleja. Y estamos acá en el culto y el Señor te dice, terminado el culto, tú me vas a hacer una torta. ¿Qué es lo primero que usted le respondería al Señor? No es tan ilógico lo de Gedeón, ¿cierto? Porque claro, uno lo juzga a Gedeón, el gallín, el comadreja, pero Dios le estaba pidiendo algo a Gedeón que él no sabía hacer. O sea, un poco, si nos vamos en la lógica, si se puede entender eso. Era verdad que era una de las tribus más débiles. Y además, su padre, él sabía la historia de su papá, Joás, que era un hebreo pagano. O sea, es como cuando tú cachai el historial familiar y Dios te habla. Y tú dices, no, pero igual, como internamente no se lo dijo al Señor, pero ¿cómo tratar de decírtelo, Señor, que mi familia te ha traicionado? O sea, te equivocaste conmigo. Y eso creo que nos pasa a todos en un momento de nuestras vidas que creo que le lanzamos un historial a Dios que creemos que Él no ha visto. Pero Él sí lo sabe. Él sabe que tú no sabes hacer tortas. ¿Ok? Si Dios te pide hacer tortas, mi sugerencia, hágale caso al Señor. No le digas, soy ingeniero. Porque si Dios te dijo algo, algo va a pasar en el camino.
Si Dios te está diciendo, llegando a tu casa, vas a hacer una torta, hermano, láncese. No le diga su profesión, no le diga que tú eres malo para pelar no. Usted simplemente obedezca, porque cada vez que lo obedecemos hay bendición y hay victoria en ello. Y si Dios, amado, Dios lo único que quiere es probar nuestro corazón. Él no nos quiere nunca avergonzar. Entonces vemos que era bastante lógico lo que le estaba pasando a Gedeón y que tirara tantas excusas. Y luego de eso, mándame una señal. Y vemos que en toda la historia Gedeón pide cerca de 5 señales. O sea, Dios iba avanzando en su camino con Gedeón, le demostraba que estaba con él y Gedeón después era súper inseguro, le volvía a pedir señales. Entonces Dios le decía, iban avanzando y si yo hago esto, y pasaba y era muy inseguro Gedeón. Entonces podemos analizar de que Gedeón venía con una cosmovisión, una cultura, un pensamiento y una crianza. Imagínate Gedeón, 7 años escondiendo comida porque se la venían a robar. ¿Cómo se desarrolla una personalidad así? Yo me imagino una persona llena de miedos, ¿cierto? Porque en cualquier momento viene el ejército, ahí vienen los madianitas o los amalecitas, ¿cierto? Vienen para acá y ¿qué es lo que haces tú? O sea, y obviamente ellos no te van a avisar, oye, sabes que voy a ir a la saya a robarte, así que prepárate. Llegaban en cualquier momento. Ese hombre, en sus emociones y en su estructura de vida, y no fue por 2 veces, sino que por 7 años, él había generado una conducta. Entonces, cuando vemos lo inseguro de Gedeón, tenemos que analizar su vida y lo que pasó junto a su pueblo. No fue algo fácil y no le damos a nadie de que esos 7 años de mucha opresión. Bien, entonces aquí vamos a ir al centro de lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Porque cuando hablamos del título decía improbables, a veces creemos que se trata de nosotros, ¿cierto? Pero no se trata de nosotros. Que una de las cosas que aprendíamos en Rúa, que somos simples repartidores de pizza. ¿Ok? No somos la pizza, somos el repartidor. ¿Ok? Vamos a ver en Jueces 6, 24 al 29. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro de rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo, ¿cierto?, a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano en la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera, que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Bien, esto es la medular de hoy. ¿Por qué Dios le da esta instrucción a Gedeón? Si hubiese sido muy sencillo de que Dios simplemente, cuando hubiesen estado los enemigos de Israel, manda fuego del cielo y quema a sus enemigos. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué el Señor le dijo, sabes que anda de noche, agarra 1000 flechas, junta las tribus y mándale flechas y pasa algo? ¿Por qué no sucede algo así? Porque el Señor lo primero que hace es restaurar su autoridad en medio de Israel. La primera instrucción que Dios
le da a Gedeón no tiene que ver con una solución a sus problemáticas. De aquí vemos que se empiezan a cruzar dos propósitos. Había dos intencionalidades en juego. Había una intención del pueblo y había una intención de Dios. ¿Cuál era la intención del pueblo? Porque la palabra dice, ¿por qué claman a Dios? Clamaron para ser libres de la opresión. Esa era la petición de Israel. Eso era lo que los agobiaba. Pero versus había una intención de Dios, que lo que Dios quería era que el pueblo de Israel se volviera a Él y Él volviera a ser la autoridad en medio de su pueblo. Entonces había una pugna entre lo que quería Gedeón, representando al pueblo, y lo que Dios quería. Varios me están siguiendo, ¿cierto? ¿Sí? Ese niño, ¿de quién será hijo? Entonces, vemos que la primera instrucción tiene que ver con el establecimiento, nuevamente, después de tantos años, de Dios en medio del pueblo. Porque la primera instrucción es derribar los altares de Acera y de Baal. La primera instrucción no fue generar una estrategia para derribar a sus enemigos. La primera instrucción no fue pierdan el miedo junto a las personas. La primera instrucción que Dios da es derribar los altares de idolatría. Porque Dios no puede manifestarse en medio de una duplicidad de dependencia. Porque lo que buscaba Israel era la dependencia y la solución a través de esos dioses paganos, de la fertilidad, de la lluvia, del dinero, de la agricultura. Entonces Dios no puede operar cuando eso está prevaleciendo. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Y Dios hace eso con nuestras vidas. Muchas veces buscamos a Dios en medio de la cesantía, en medio de la ruptura emocional, en medio de la persecución laboral, en medio de momentos de injusticia, en medio de momentos en los cuales necesitamos rápidamente una respuesta. Y muchas veces decimos, yo estoy débil en mi fe porque el Señor no me ha respondido. Pero lo primero que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, antes de darnos la respuesta, es volver a que nosotros, valga la redundancia, volvernos a Él, derribar toda aquella creencia y forma de actuar para que Él reine y luego va a venir su respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los altares de adoración que están en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros altares? Nuestros altares pueden ser nuestra familia. Muchas veces decimos, Dios ama a la familia y estoy completamente seguro de eso. Pero hay gente que dice, para mí lo primero y mis ojos y mi vida y todo es mi familia. Hay gente que ha llegado a decir, si me falta mi hijo o me falta mi esposa, yo me muero. ¿Alguna vez han escuchado eso? Y han declarado con su boca cosas que son, la verdad, un poco peligrosas. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces decimos, mis hijos son mis ojos, son mi adoración, mi esposo es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Eso lo dice mucho la pastora Yuli. Y a veces puede ser en el ámbito familiar, pero a veces decimos, no, mi trabajo me es todo, y yo amo mi trabajo, y yo me desvivo por mi trabajo, y pudiésemos nombrar tantas cosas. Y no nos damos cuenta que, claro, decimos en nuestro interior, pero en nuestro interior yo amo al Señor. Pero lo que declaramos diariamente tiene que ver con algo que va primero que el Señor. Quizás tú no levantas una gruta, no hay enanos en tu patio, no hay un gatito que hace así, ¿cierto? No hay unas cruces, no hay, no sé, lo que haya que te quiera dar suerte. A veces quizás no lo hacemos de esta manera, pero a veces tenemos otras figuras que ocupan el lugar del Señor. Y Dios lo que quiere es la entrega total y dependencia total de Él. Total, no a medias. Hay gente que ha sido tan fuerte que hay personas que me ha tocado conocer a personas que dicen, para mí lo laboral no es nada. Yo sé que Dios me va a proveer. Quedan cesantes y están deprimidos un año. Y se les viene el mundo abajo. Dicen, pero yo sé que yo dependo de Dios y para mí lo laboral es secundario. Pero en el momento que son notificados de un despido, el mundo se les viene abajo. ¿Cómo notamos qué es lo que está predominando en nuestra vida hasta que nos sucede? Hasta que nos pasa.
Toda la gente ama y adora al Señor cuando tiene algo, pero cuando le es quitado, según como tú respondas a eso, hay gente que dice, no, yo con mi pololo, mi novio, no es nada, primero está el Señor. Esa relación rompió y esa persona se fue a la vez, porque se le fue el pololo, se le fue la polola. ¿Y cómo puede afectar tanto tu salud, tus emociones, tu vida espiritual? Hay gente que dice, no puedo ni siquiera orar porque todavía estoy dañado porque hace 6 meses rompí con una persona. ¿Cómo era tanto? ¿Cómo te puede afectar, amado? ¿Cómo si no fuese tanto prioridad en tu vida no afectaría tanto, la verdad? Y con esto no estoy diciendo que tengamos relaciones tan superficiales, pero estoy diciendo cuánto tú dependes de relaciones, de trabajos, de dinero, de lugares. Cuando te has tenido que cambiar hasta inclusive de casa, tú dices, no, si no es nada. Te cambias de casa y se te viene el mundo abajo. Pero yo alabo a Dios, ¿por qué nos quebramos tan fácil? Y nos damos cuenta de que a veces en nuestra mente y en nuestro corazón creemos que estamos cercanos a Dios y que es lo primero de todo hasta que nos toca vivir alguna situación que es difícil. Y el pueblo de Israel vivió una situación difícil y ellos lo estaban viviendo. Entonces lo primero que el Señor hace es restaurar su imagen con el pueblo de Israel. Y esto ya lo habíamos visto antes y lo vemos después. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas de Egipto, cierto? ¿Se acuerdan? Cuando Dios manda, hay todos unos estudios muy profundos de esto, que hablan de que cada plaga que el Señor envía era para derribar a los dioses imperantes en la época. Cuando manda cierto tipo de los sapos, ¿cierto? Hasta la muerte de los primogénitos, tenía que ver con que el Señor tenía que derribar la dependencia. Ustedes sabían que, como en esto entonces, en Egipto también estaban los dioses de la fertilidad. Imagínate lo que es Dios cuando los primogénitos de los egipcios mueren. Y cuando confiaban los egipcios en que el Dios de la fertilidad les iba a cubrir. Lo que hizo Dios era romper con toda la creencia en Egipto. Les derribó todos los dioses. No es que uno dice, sí, le mandó las plagas. Cada plaga tenía que ver con una dependencia, un dios pagano, con una creencia. Y lo que hizo el Señor era derribárselos hasta que Egipto dejara huir a Israel. ¿Cuántos se acuerdan cuando Moisés va al palacio del faraón y faraón tenía también a sus magos? ¿Cierto? Y si hay una pugna de poderes. Finalmente, obviamente, lo que se levanta ahí y una vara se convierte en una culebra, ¿cierto? Y finalmente vemos lo que es un espíritu de las tinieblas, puede ser un espíritu de adivinación inclusive, pero vemos que prevalece el poder del Señor. Entonces Dios lo demostró en el palacio, Dios lo demostró con las plagas y Dios lo demostró aquí con Gedeón. De que Él necesita volver a demostrar que Él es la autoridad y que nuestra estabilidad, nuestra fertilidad, nuestra economía, nuestras emociones no dependen de una persona de carne y hueso, no depende de tus contactos. ¿Cuántas personas han caído a veces en depresión porque siempre decían yo tengo buenos contactos? Hay gente que dice yo voy a coger una universidad súper cara porque voy a conocer a gente que es dueña de muchas cosas para que después no me falte la plata y voy a tener relación con gente de mucho dinero. Y lo triste es escuchar a cristianos que hablan así. Porque nuestra dependencia no es de nuestros contactos, es del Señor. Entonces el Señor quiere derribar cosas en ti y en mí. Pero no quiere arreglarlas, quiere derribarlas. Hace poco tiempo atrás hablábamos de la poda. Que antes de la cosecha viene la poda. Y que antes del Señor darnos todo lo que quieres darnos, necesita derribar todo altar en nuestro corazón que es incorrecto. Toda dependencia. ¿A qué le debemos nuestra estabilidad? ¿A qué le debemos nuestra estabilidad económica, emocional? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, había una pugna y cruces de dos objetivos, el objetivo de Dios versus el objetivo del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que el Señor va a hacer en nuestras vidas es establecerse con poder. Entonces, si el Señor en este tiempo te ha estado mostrando cosas que tú tienes que dejar o que tienes que cambiar, cree que el Señor está haciendo algo profundo para promoverte. Cree que el Señor probablemente el Señor te va
toda tu red de contactos te la va a quitar. Quizás te va a quitar amistades, relaciones, cosas por el estilo. Y lo importante es que tú ores con el corazón correcto y le digas: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Todo ámbito en la Biblia, de cuando te desprendes de circunstancias, atmósferas, personas, lo que sean, siempre es Dios tratando nuestro corazón. No le tomes mala con las personas, porque Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida. Entonces el primer paso es derribar los altares de idolatría. ¿Cuáles son las idolatrías en nosotros? ¿Cuáles son las idolatrías? ¿En qué hemos puesto nuestra fe? ¿O qué depende de nuestra plenitud? ¿El trabajo, nuestros estudios, alguna persona de carne y hueso, alguna corriente política, la estabilidad familiar? Fíjese que usted, aunque no lo crea, hay cristianos que tienen mucha fe en quién va a ser el próximo presidente de Chile y ponen su fe en que el próximo presidente de Chile va a cambiar todas las cosas. Hay gente que todavía cree en el viejo pascuero. Amado, ¿en qué pone su fe? Es necesario que el Señor hoy día nos sacuda. Nuestra red de contacto, nuestros amigos. El Señor necesita que toda esperanza que colocamos en algún sistema o en alguna cosa sea hecha pedazos. Los dioses paganos cumplían el rol de dar satisfacción a lo que la gente quería. ¿Tienes problemas de fertilidad? ¿Tienes problemas de escasez? ¿Tienes problemas con las ventas? ¿Tienes problemas con la paz? ¿Tienes problemas con tu vida sentimental? Hoy día vemos a una cantidad muy grande de cristianos que en vez de esperar en Dios y en vez de creerle al Señor, vive uniéndose a cursos de coaching y está metido en 3.000 cursos de coaching para obtener ventas, paz, abundancia. ¿Sabe lo que pasa? Es que vivimos tanto mezclados como Israel se mezcló con los pueblos aledaños y hacemos todo lo que hace el mundo que ni siquiera nos damos cuenta. No hay Era como cuando el ángel del Señor se presenta con Gedeón y Gedeón le dice: pero si tú nos dejaste, como si hubiese sido de la nada. Nosotros hicimos todo perfecto y no lo hicieron todo perfecto. Y a veces nos pasa que hacemos tanto lo que la gente del mundo hace que no nos damos cuenta en qué momento cruzamos la raya y en qué momento hacemos todo lo que hace la amiga de la oficina, el apoderado del colegio, lo que hace el amigo, y creemos que no está mal porque hay que invertir en la criptomoneda. Invirtamos en las criptomonedas. Dios quiere derribar altares, y perdón si estoy tocando algunos callos, pero ya no hay diferencia y somos igual que Israel y nos mezclamos porque imagínate, porque a los cananeos con la diosa Acera les va bien en los cultivos. Entonces los israelitas dijeron: oye, se les va bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque el Señor siempre nos dice: espera, espera. El Señor te dice: espera en mí, descansa en mí. Pero el vecino de al lado, ¿cierto?, tiene a su diosa Acera, que es de la fertilidad. Y la lechuga creció al tiro, po. Entonces el Señor te dice: espera, y tú dices sí. Y después te llega un DM, el curso para las criptomonedas, invertir y serás muy millonario. Y hacemos todo lo que hace el sistema del mundo. Y no nos damos cuenta. Y después, ¿cuáles son nuestras oraciones? Después que nos dimos cuenta de la estafa piramidal, ¿qué es lo que hacemos? Señor, ¿por qué me has abandonado? Si yo soy tu hijo, si yo voy el domingo al culto, lo mismo que decía Gedeón. O sea, no vio nada del historial de idolatría de su familia. No se daba cuenta porque hacían lo mismo que sus vecinos. Amado, usted es escogido, es el linaje real sacerdocio. Amado, con esto te estoy diciendo, no es que no te juntes con las personas, júntate con las personas, pero deja de vivir el sistema del mundo porque no te va a funcionar. Amado, y si a otro le funciona a través de Baal o a través de Acera, está bien. No sé cuántos se acuerdan de José, que él dijo: se dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y la palabra de Dios, al modo de él, dice que él lo hizo 10 veces mejor que el resto. Pero nos gusta lo rápido,
Nos gusta lo instantáneo, porque a mi compañera de oficina ese método le hizo bajar en 3 días 50 kilos. Y eso me va a resultar. Amado, este es un mensaje que va a tocar lo medular que hay en nuestro corazón. Porque a veces, reitero, no nos damos cuenta que hacemos lo mismo que hace el mundo. Es tan natural, es tan obvio que no nos hemos puesto a meditar en el Señor. Quizás tú estás en un tiempo de decirle al Señor, Señor, ¿por qué tú no abres las ventanas de los cielos? A veces nos comparamos con hermanos que están siendo tratados por el Señor, se están negando, están esperando en Él, están muriendo. Tú no, pero tú quieres la respuesta de aquel que está pagando el precio. Tú dices, yo quiero como mi hermano, y a veces nos desesperamos y nos ponemos ansiosos. La pregunta es, ¿qué proceso estás viviendo tú? ¿Qué cosas estás dejando? ¿A qué estás muriendo? ¿A qué estás renunciando? ¿Cómo te estás apartando? ¿Cómo estamos viviendo ese día a día? Porque muchas veces queremos las ganancias de José, queremos la posición de José, pero José tuvo que hacer, él y sus amigos, lo opuesto que hacía todo el resto en el palacio. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a que Él sea entronado a nuestra vida? Pero lo primero que Él va a hacer es derribar todo altar que hay en tu corazón y en mi corazón erróneo. Amén. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Amén. ¿Estamos dispuestos? Quiero decirte que tú eres un improbable. Quiero decirte que eres un improbable para el mundo, pero no eres un improbable para el Señor. Porque el Señor te pensó, nos escogió, estamos en su corazón, pero Dios quiere llevarnos a un nivel de dependencia total de Él. ¿Sabes? Quiero pedirte que cierres tus ojos, voy a cortar el mensaje, porque hoy lo importante no es lo que tú quieres obtener. Hoy no se trata de Gedeón y de sus trancas, ni de ti ni de mí y nuestras trancas. Hoy se trata de que hemos consumido un evangelio de la satisfacción. Hemos de alguna manera, en algún momento consumimos un evangelio que lo que busca es solamente llenar nuestras necesidades. Y lo primero que el Señor nos está diciendo hoy, que Él quiere entronarse en nuestros corazones. Que mientras nosotros queremos ser solucionados en nuestros conflictos, hay algo que primero está en el corazón del Padre. Y quizás hoy una de las cosas que tengas que hacer es desprenderte de la visualización de que todo se trata de ti. Y de que lo único que Dios vino a hacer a este mundo es llenarnos de solo satisfacciones. Porque eso es una consecuencia, porque lo que Dios busca es nuestro corazón. Y que Él predomine en nuestra vida. Ahora yo quiero dejar que el Espíritu Santo se mueva en tu interior. Y que el Espíritu Santo ahora te revele toda área que tú no has visto, así como Gedeón. Muchas veces somos escogidos como Gedeón. Y al ser escogidos nos hace confundirnos de que hacemos las cosas perfectas. Y que Él ponga sus ojos en nosotros es solo por misericordia. Somos simples repartidores de pizza. Por lo tanto, hoy el Señor está derribando creencias, argumentos, dependencias, formas de ver la vida. Y yo te quiero llevar, y como la boca tiene poder, yo te quiero invitar a que ahí donde estás, comiences a hacer renuncias.